Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a considerar distintos temas que forman parte de la agenda de noticias en nuestro país. En primer lugar, habrá que hacer referencia desde un punto de vista reflexivo a lo que ocurre en ADEPCOCA en función del conflicto que se ha venido registrando hasta el momento y con anuncios sumamente preocupantes para la siguiente semana, pues hay convocadas 2 movilizaciones, uno de cada sector, y lamentablemente se teme que hayan más niveles de violencia como los que se han registrado hasta el momento. Y habrá que establecer también cuáles son las causas reales de este conflicto y sus respectivos efectos, y además de establecer cuál es la perspectiva de solución a este problema. En el segundo punto de Diálogo en Panamericana hemos incorporado un tema que tiene que ver precisamente con una polémica también alrededor de la realización del censo de población y vivienda. Es de conocimiento público que el departamento de Santa Cruz se ha llevado adelante un paro de 48 horas y hay la perspectiva también de que la siguiente semana se asuman decisiones un tanto más duras sobre este tema. Hay nuevos elementos que seguro incorporar a la reflexión y al debate en este punto del censo. Y finalmente, en tono de reflexión, algunas demandas que van surgiendo en el departamento del Beni por el tema carretero. Se ha mencionado que podría ser un nuevo frente de conflicto, aunque obviamente se están tomando las previsiones correspondientes. Ya hubo protestas, algunas acciones que se han venido desarrollando porque es bastante complicado. Se ha mencionado el tema de carretero en el departamento de El Beni. Estos 3 puntos están en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y como es usual en el programa desde hace bastante tiempo, realizamos un sorteo previo para establecer el orden de participación. Por ello vamos a saludar a nuestros invitados especiales de este fin de semana, inicialmente al abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez. También está junto a nosotros el senador tarijeño Rodrigo Paz y finalmente el politólogo Marcelo Silva. Junto a ellos vamos a desarrollar la agenda de Diálogo en Panamericana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra para empezar el programa a don Franklin Gutiérrez. Muy buenas tardes. Abordemos este primer punto que tiene que ver con el conflicto en ADEPCOCA. Bienvenido, adelante. Bueno, buenos días a Diálogo en Panamericana. Es un placer estar con Rodrigo, con Marcelo. Yo creo que este va a ser un debate que va a enriquecer y aclarar muchos aspectos. A ver, empezaremos con ADEPCOCA. Bien, estamos viviendo un conflicto interno de ADEPCOCA desde hace más de 5 años atrás. Prácticamente desde la gestión de Franklin Gutiérrez López, en la que él, como presidente de ADEPCOCA, se prolonga en sus funciones, llega a tener conflictos con el gobierno, lo encarcelan. Viene el gobierno de Yanine Áñez, sale en libertad y resulta que hay un cambio de detenido. La persona que gana las elecciones en ADEPCOCA es una mujer, Elena Flores. Le arman un delito
la detienen, la cautelan, sale Franklin Gutiérrez y entra Elena Flores detenida, cautelada. A raíz de ese hecho se empiezan a formar dos grupos de choque muy fuertes, uno de la ala que era de Elena Flores y otro que era de Franklin Gutiérrez López. Yo le hice un amparo pues, precisamente a Franklin Gutiérrez López, y decían en el amparo: Franklin Gutiérrez contra Franklin Gutiérrez convocado. Era un choque, ¿no? Pero yo era Larrea y él era López. Entonces la carátula igual había, bueno, la gente seguía. Entonces, ¿qué pasó? El Tribunal Constitucional estableció de que evidentemente la función de Franklin Gutiérrez López ya había cumplido, no tenía legalidad ni legitimidad, y confirmó la elección de la señora Elena Flores. Y además ordenó el Tribunal Constitucional que el mercado, ese ambiente que está en Villa Fátima, mal llamado mercado, sea desalojado por la gente de Franklin Gutiérrez. Franklin Gutiérrez desobedece el tema de la orden del Tribunal Constitucional y en la calle hacen una asamblea y eligen otro directorio. Esa es la característica de nombrar directores o su directorio en ADEPCOCA. Desobedecen la orden, el tribunal, me acuerdo, le ordena incluso a ese comité electoral que pare las elecciones porque debería respetarse la continuidad del mandato de Elena Flores. No hicieron caso, ¿y qué es lo que pasa? Se empiezan a enfrentar en las calles, el enfrentamiento de un grupo contra otro grupo. Ahí la gente que vive en Villa Fátima, en Villa del Carmen, era la gente que sufría los atentados de los gases, las piedras, los palos, bueno, los bloqueos. Y Elena Flores lo que tiene que hacer es, bueno, decir: levanto las manos por la paz social, desisto y convoquen a elecciones. De esas elecciones surge este señor Alanes como ganador, pero resulta que lo acusan a Alanes de fraude, y los opositores a Alanes y seguidores todavía de Franklin Gutiérrez conforman un comité de defensa, un consejo de defensa, hacen una asamblea en la calle, nombran otro directorio paralelo, y a partir de ahí se continúa con dos directorios. Entonces, este directorio que es nombrado en la calle, porque el estatuto de ADEPCOCA no establece aquello, toma los predios de Villa Fátima, de ADEPCOCA, se parapeta ahí, se quedan ahí, mientras que el directorio de Alanes dice: yo estoy en la calle, por lo tanto yo voy a crear otro mercado, y se va a la vuelta y toma otro inmueble, y ahí tienes dos mercados, dos ambientes, dos edificios, donde la gente que sigue a Alanes, que es tildada de masista, se reúnen ahí, y la otra gente que está en el mercado tradicional. Bueno, el problema es el siguiente: ADEPCOCA tiene que relacionarse con el gobierno, tiene que conversar con el gobierno, pero ¿cuál de los directorios se va a reunir con el gobierno? ¿El que ha emergido de las elecciones, de acuerdo a los estatutos, que es Alanes, o el que ha sido nombrado en las calles en una asamblea? Es que los que están peleando en este momento en los predios de ADEPCOCA. ¿Con quiénes se va a reunir el gobierno? Primer conflicto. Otro conflicto es la ley 906 en el artículo 24. El artículo 24 de la ley 906 dice así: el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es el único que autoriza, controla y regula los mercados de la hoja de coca. Ahora, vean ustedes esta imprecisión normativa. Se reconoce en el Departamento de La Paz el mercado de la Asociación Departamental de Productores de Coca, ADEPCOCA, y en el Departamento de Cochabamba el mercado de Sacaba. Bueno, ¿qué entienden por el término mercado? En economía el término mercado es totalmente distinto, es donde vendes vos tu producto. Tu mercado puede estar en La Paz, puede estar en el Alto, puede estar en el extranjero, en cualquier parte del mundo. Pero en esta normativa dice el mercado, y los cocaleros, ¿qué entienden por mercado? Su edificio, donde sacan la coca de yungas, en esos tambores, van, lo pesan, pagan su dinero,
les dan el permiso y recién pueden trasladar a Potosí, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz, donde quieran. Ellos entienden por el concepto mercado eso. Cuando la norma es abierta, imprecisa, y es la que está ocasionando el conflicto. Entonces, acá hay un conflicto en mi mapa mental que yo hago, es que ADEPCOCA, además de tener un problema interno de legitimidad, legalidad, de dos grupos que se han enfrentado siempre, es el tema normativo. Entonces, como ellos dicen, yo tengo que dominar el mercado, y piensan que el edificio es, su palacio es el mercado, y ahí es donde se capta el dinero, el poder económico, el conflicto. Entonces dice Alanes, como yo gano las elecciones y no puedo cobrar dinero allá, ¿qué hago? Me voy a crear otro ambiente, otro edificio, y este es mi mercado. Y los que han tomado en las calles, que es la mayoría a mi criterio, los que se enfrentan todos los días con la policía, se ingresan al mercado a ese edificio verde y dicen, este es nuestro mercado. Y el problema es que si es el otro mercado, el otro dice, no, que salgan ustedes de nuestro mercado. Y mientras no se resuelva ese tema de quién va a ser, cuál es el verdadero directorio, ambos tienen su propio mercado. Pero la norma, ¿qué dice? Se reconoce en el Departamento de La Paz el mercado de ADEPCOCA. No dice, pero ¿cuál es el mercado de ADEPCOCA? El mercado de ADEPCOCA es donde venden. Pues. No tenía un antecedente que fue reconocido permanentemente hace varios años. Ese no es un antecedente, el de Villa Fátima. Normativo, ¿no? A ver, ustedes interpreten la norma en un juicio y díganle al juez eso, no le va a hacer valer. No le va a hacer valer. Lo que pasa es que en el ambiente de ADEPCOCA, y más arriba funcionaba la fábrica de té y de mate de coca. Más arriba tenía que existir un hospital para ADEPCOCA. Y dijeron, ¿cómo van a mezclarse una fábrica de mate de té con un hospital al lado? Eso es pues inhumano, ¿no es cierto? Entonces, ese conflicto se creó en la anterior gestión. Por lo tanto, la norma es así, tan abierta, tan ambigua, dice que el mercado de La Paz lo regula ADEPCOCA. Ahora, acá en la norma dice dónde, en qué calle, qué edificio, dice. No dice. Y como no dice, el que se cree presidente de ADEPCOCA dice, bueno, la norma no dice nada, yo me compro aquel edificio y ahí pongo mi letrero ADEPCOCA y ahí tiene que llegar la coca. Ahí tienen que pagar y ahí se va a colectar el dinero. Entonces vean esa triangulación, gobierno, ADEPCOCA y la ley. No están coordinando. El gobierno dice, el conflicto de ADEPCOCA es un conflicto interno de ellos, pero a mí me parece que eso está mal. Porque desde el momento en que hay una ley que regula el mercado de la coca mal regulado, el tema es transversal entre el gobierno, ADEPCOCA, que aglutina a todos los productores de la hoja de coca de Yungas, y la norma, que involucra necesariamente al legislativo. Entonces acá hay un tema de ejecutivo, productores de coca y el legislativo. La solución, a mi criterio, yo creo que el ministro de Desarrollo Rural debe aparecer en este conflicto, por lo veo muy desaparecido. Debe sentarse con los dos grupos de ADEPCOCA y si no hay entendimiento, que convoquen pues a una nueva elección, pero con participación del Tribunal Departamental Electoral, porque ambos creen tener la razón y nunca se van a sentar ambos grupos a dialogar. Tiene que haber un mediador y una nueva elección. Y una comisión del órgano legislativo para que se comprometa a corregir el artículo 24 de esta ley o tal vez revisar toda la normativa. De lo contrario, este conflicto siempre va a seguir. Va a entrar otro directorio, se van a pelear, el disidente se va a ir, se va a comprar otro ambiente, va a colgar su letrero a ADEPCOCA y va a decir, no, el artículo 24 no dice dónde yo debo colocar, no dice eso. Entonces le están dando doble interpretación. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Gutiérrez. ¿Qué dice usted sobre este primer punto, senador Rodrigo Paz? Y quizá para darle continuidad a las reflexiones que estuvo desarrollando don Franklin Gutiérrez, además de los argumentos que tiene previsto usted desarrollar, un poco se está haciendo notar una frase bastante usual
que decían, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si es así, con ese argumento que está siendo utilizado también desde el grupo de Arnold Alanes, podría ir alguien a Sacaba y decir lo mismo, ¿no? O sea, podría aplicarse esa misma lógica. O los cocaleros yungueños ir hasta el mercado de Sacaba y decir, bueno, como este mercado no establece en dónde es, ponemos y hacemos lo mismo. ¿Qué dice usted? Bueno, primero saludar a los presentes, estimado Marcelo, doctor Franklin, y saludar a Panamericana, al país, saludar especialmente al Chaco en su aniversario y al conjunto de la patria. Como decía mi abuelo, héroe de la guerra del Chaco, él decía, la patria, Bolivia, la patria que nunca nos abandona. Mira que nos tiene paciencia Bolivia. Quiero, a ver, un poco antes de empezar a la consulta, estimado José Luis, sí me gustaría hacer una suerte de reflexión. Hoy día hemos venido a este programa a tratar tres problemas, o sea, tres problemas del gobierno con diferentes sectores, y uno con un sector y dos con las diversas regiones del país, que es el censo, y el otro con el Beni, una región específica. Pareciera que es una constante del gobierno subestimar el diálogo. Parece que el gobierno no entiende el diálogo como un instrumento para las soluciones, no atender las solicitudes, y entiendo que ADECOC ha pedido varias antes de llegar a este tensionamiento. Es algo que parece una lógica de forma de actuar del presidente Arce, y reitero, presidente Arce, porque se acordarán ustedes, ya nos hemos olvidado, pero el que debe aceptar en el famoso gasolinazo de Evo Morales, que después dijo voy a gobernar escuchando al pueblo, que querían trepar a 80% los precios de la gasolina, esa decisión pasa por un ministro de Economía. Ese ministro era Arce. Le habrá salido su etapa neoliberal, que habrá sido, pero de esa época y al gobierno que tiene, pongo estos tres ejemplos. Las leyes malditas del año pasado, que no tuvieron la capacidad de consensuar, y al final acabó una foto con el Pacto de Unidad diciendo, perdón, saco la ley 1386. El censo, que es un conflicto que nosotros lo hemos venido denunciando desde el anterior año, y hemos profundizado la alerta, no denuncia, alerta a la población sobre el tema censal, que tampoco tiene capacidad de diálogo, porque lo que se está haciendo ahora con un nuevo viaje que se están pegando los del INE, y por la información que tenemos, es sentarse con diferentes, con gobernaciones, alcaldías y universidad, un ámbito que no permite ni siquiera celulares, por lo menos en Oruro ha pasado eso, ¿no es cierto? Y si ustedes ven en el porcentaje, y seguramente como politólogo don Marcelo Silva puede especificar, casi el 90% de los problemas que tiene el gobierno son sectores del gobierno conflictuados con la sociedad civil. Casi el 90%, si es en Santa Cruz por tierras, si es aquí el tema de la coca, si es en algunos otros lugares, es sectores pertenecientes al Pacto de Unidad o del gobierno conflictuados con sectores de la sociedad civil, ya sea por tierra, sea coca, sea lo que venga. Mientras tanto, el escenario de conflicto está en el país de esta manera. Evo Morales presentaba hace poco un libro, hace un par de días, ¿no es cierto?, donde ya estaba lanzando su candidatura. La trica volvió Evo, Linera y Quintana. Salieron los tres, o sea, la renovación del MAS vuelve con fuerza y se presenta. Arce mandaba un discurso hace unos días atrás, 6 de agosto, todo va bien, es un país altamente conflictivo, pero él dice todo va bien, ¿no es cierto? Y sin embargo, en estos días, hoy día o ayer, salieron unos indicadores que la industria nacional, no la estatal, la nacional privada, está rompiendo todos los récords, porque aun en crisis le está metiendo el lomo, trabaja y se parte el lomo para sacar adelante la patria. ¿Y sus impuestos a dónde van? A 78.000 millones de bolivianos que nos cuesta mantener las empresas estatales quebradas hoy en día. O sea, los privados trabajan y están en unos récords ahora de exportación impresionante. ¿Y sus impuestos dónde van? Para mantener evidentemente un Estado, salud, educación, una serie de servicios, pero en gran parte para mantener esos 78.000 millones de bolivianos que cuesta mantener las empresas estatales fuera de lo que es las estratégicas y EPFB ENDE. O sea, gastamos lo que producimos en algo que no nos sirve. Esta suerte de visión cepalina del presidente de querer sustituir las importaciones a través de empresas nacionales estatales es un fracaso, y en la Argentina fue un fracaso hace 80, 70 años atrás, y están pagando las consecuencias de haber invertido todos sus recursos en empresas que hacían autos, que hacían botellas, y que no funcionaron, y que la mitad de estas empresas hoy día están paralizadas, quebradas, o no cumplen con sus proyectos o sus objetivos.
Y el tercer aspecto de mientras tanto el país se saca la entretela entre sectores, es el vicepresidente. Y nos larga otra visión de esas excepcionales que tiene de profundidad, y dice, la democracia de los diversos no nos sirve. O sea, tenemos que buscar la democracia de la unidad. ¿Cuál es la unidad? La del pensamiento único. No puede haber diversidad, tiene que haber la visión unitaria del desarrollo de las políticas. En la calle me acuerdo, y lo dije aquí alguna vez, y ahora entro para cerrar lo de Adepcoca, me encontré con de estos, el humor popular es extraordinario, y en política no hay que enojarse, aunque se enoja muy seguido, se te meten procesos, juicios, te acusan, te difaman, no importa, pero no hay que enojarse. Y vino un señor en la calle, oiga, senador, ¿por qué no le dice al vicepresidente que su suma camaña, que es el vivir bien, es pues suma mamada? Me pareció genial, y lo he repetido acá alguna vez en Panamericana, y el suma camaña como suma mamada, o sea, el vivir bien, ¿qué significa al final? Y Adepcoca, muy bien dijo el doctor Gutiérrez, y yo le agradezco porque ha dado detalles que normalmente no están en la información cotidiana, ¿no es cierto? Pero lo que uno percibe, siente, que estos mercados únicos de La Paz y Sacaba, haciendo la interpretación, esa es la gran ventaja que tienen los abogados, pueden darle la vuelta a la intencionalidad de una norma, y yo coincido que esa norma tal vez tendría que haber sido reforzada con la puntualidad de espacio físico, ¿no es cierto?, de establecer el espacio físico, pero está claro que la intencionalidad en el concepto del mercado, sí, hay un mercado nacional de la coca que es demanda y oferta, y es todo el país ese mercado, no es solo La Paz o Cochabamba, todo el país. En Tarija consumimos, de hecho yo me estoy tomando un matecito de coca. ¿Esto es parte del mercado? Sí, porque yo he generado una demanda de una oferta que me han dado, he hecho mercado en mi compra de este producto. Bueno, dicho esto, no podemos, creo, doctor, doblar la interpretación del ámbito físico a un concepto economicista de qué concibes como mercado. Se puede hacer, pero creo que la intencionalidad estaba clara en función de los espacios físicos, porque cuando, a la pregunta de José Luis, cuando intentaron poner un mercado paralelo en Cochabamba, lo prohibieron. Y interpretaron la norma como quisieron interpretarla, y cuando quisieron poner en Santa Cruz, prohibieron, porque dijeron solo puede ser en Sacaba, solo puede ser en La Paz, pero en Sacaba, cuando intentaron poner en Cochabamba, no recuerdo el nombre de la persona, dijeron no, aquí está claro, el mercado, porque lo interpretan físicamente, es en Sacaba, no puedes poner uno en la ciudad de Cochabamba. Entonces, ya ha habido una disposición por parte del gobierno en el pasado para prohibir paralelismo, pero no lo ha hecho, desgraciadamente, con el ámbito del mercado de La Paz. Ahora, ¿qué creo yo? Para hablar cosas clarito. Yo creo o sea, esta ley nació en su momento para proteger la coca buena, la coca que no iba al narcotráfico, sino de consumo nacional. Entonces le estabas poniendo dos mercados para vender al consumo nacional, a Cuyico, etcétera. Pero evidentemente que está claro que la injerencia del narcotráfico, tanto en el Chapare y en cierta manera en los Yungas, ha convertido sectores de coca mala. Hay coca mala en el país, la vinculada al narcotráfico, y hay coca buena, la que me estoy yo tomando a través de un matecito. O sea, hay una gran diferencia ahí. Entonces, me da la impresión, esto es personal, de que la coca mala quiere controlar a la coca buena, y de que los paceños tienen que tener una posición, porque al final, esto es un problema no solo de la coca, es regional. Los Yungas es parte de un departamento, es parte productivo de un departamento, y los paceños no pueden quedar pues indiferentes hasta esta situación de que la coca mala que está intentando, porque esa es la impresión, por lo menos en lo personal, generar un poder sobre esa coca buena, perdón, y lo voy a decir claramente, diferenciándome del doctor de Don Franklin, es de que con ayuda del gobierno, porque le diré que Alanes no tiene ni permiso municipal para estar vendiendo donde vende. O sea, ¿cómo puedes vender coca en un edificio, en un espacio que no tienes ni permiso municipal para vender eso? O sea, el gobierno no solo le apoya, está claramente, por lo menos en mi percepción, sino que va por encima de la normativa municipal, que no podría estar vendiendo ese caballero porque tendría que tener por lo menos un permiso municipal para vender. No tiene ni permiso municipal. Culmino. Hubo un proyecto de Evo Morales que era unificar Chapare y Yungas, Perú. Gran mercado en el concepto segundo que dio Franklin, gran mercado de demanda y oferta de la coca. No le salió. Castillo, es más, paraba más tiempo en Perú que en Bolivia intentando unificar ese mercado. Yungas, Chapares, desde el Chapare el mando, Yungas intermedio y el Perú. No resultó, porque en el Perú los cocaleros dijeron, no,
Nosotros generamos nuestra propia demanda y oferta, además producimos más barato y tenemos una capacidad de precio y de acceso al mercado mucho más grande que el boliviano. Entonces dijeron, en ese concepto de mercado que usted describía, que describías vos, Franklin. Entonces, ahora eso fracasa y evidentemente que hay un control necesario de la coca, y con esto culmino, pero reitero, si hay una ley que puede tener esa duda y es razonable con respecto al edificio, pero si hay una ley que claramente se ha asumido esa ley durante tantos años y ahora hay una nueva interpretación, no estoy hablando de los conflictos de los dirigentes, sino del mercado en sí mismo. No puede ser que el gobierno permita que el lunes haya un choque entre partes. Eso ya es responsabilidad del gobierno nacional, es la responsabilidad, aunque sea una instancia de orden privado. No puede ser que el país entre en conflicto dos regiones y haya miles de bolivianos golpeándose en las calles, y eso tiene un problema de fondo, que el gobierno, me da la impresión, está protegiendo a la coca mala, protegiendo un mercado paralelo, protegiendo a a una organización que no tiene ni siquiera permiso del municipio, y sobre todo, yo llamo a la reflexión a los paceños, los salteños y algunos sectores, los gremiales han reflexionado, de que antes de que entre paceños se maten, o sea, tiene que la paceñidad, tiene que la región decir, oiga, estos son los yungas, esta es nuestra coca, es nuestra región, y no podemos permitir que entre paceños, por interés ajenos a la paz, nos estemos reventando a patadas acá. Entonces yo le pido al gobierno que realmente haga la mayor esfuerzo para que el lunes no haya una decisión de conflicto, pero además que respete la ley, y con eso se acabó el problema. No el de los dirigentes, evidentemente, pero sí el de mercados paralelos. Muy bien, muchas gracias a don Rodrigo Paz. ¿Qué dice don Marcelo Silva en este primer punto del programa? ¿Qué elementos tendrían que ser resaltados? Muchísimas gracias, José Luis. Un cordial saludo a toda la audiencia de Panamericana que nos escucha en el país, pero también fuera de las fronteras. Este es un programa que presta muchísima atención especialmente a la gente que está fuera de las fronteras y que tiene como una referencia de fin de semana este espacio para meditar un poco en lo que está sucediendo en el país. Por supuesto, un cordial saludo a Rodrigo y a Franklin, quienes nuevamente nos encontramos para tertuliar, para hablar, para conversar, reflexionar sobre temas que son importantes. El tema, lo mencionaba bien Franklin, es un tema estructural, no es un tema reciente, ¿no? Ya tiene varios años de antecedentes y por lo tanto tiene, por lo mismo, distintas aristas, ¿no? Yo comenzaría, por ejemplo, no lo voy a hacer ahora porque no voy a reflexionar sobre ese punto, pero ¿por qué ha rebajado tanto el precio de la coca? Que probablemente sea el problema matriz que estábamos discutiendo. Y ahí sí comparto contigo la acepción de mercado en el término económico, ¿no? Puede ser un problema de mercado. El TAC estaba a 1.300, 1.500, hoy día está en 800. Y eso está generando conflictividad. ¿Por qué? ¿No? Y probablemente la ley 906 sea la causa de ello, ¿no? Es decir, hay una sobreproducción de la hoja de coca en el país, ¿no? Hay una demanda, hay una oferta excesiva a la demanda, ¿no? Y puede generar eso. Podríamos entrar a un debate económico y podríamos todavía encontrar esas aristas, ¿no? Indudablemente la ley sirvió nomás en los hechos concretos y plausibles a la producción excedentaria de la hoja de coca, la coca ilegal, ¿no? Lo que se temía en algún momento, se decía que no, es ahora en términos absolutamente de mercado está contrastado. Hay más oferta de coca. ¿De dónde ha aparecido más oferta de coca? Porque es así como se regula el mercado, ¿no? Es decir, si ha bajado el precio de la hoja de coca es indudablemente porque hay más oferta, ¿no? ¿Y de dónde viene esa oferta que es excesiva y que genera el tema? Pero bueno, podríamos reflexionar sobre ese tema. No lo vamos a hacer porque puede ser bastante profundo. Podríamos reflexionar también sobre el conflicto absolutamente regional y marcado entre una disputa entre el Chapar y los Yungas, que también es de larga data y que puede manejar ciertos enclaves, especialmente del tema de mercado, pero también otros elementos que no dejan de ser importantes. Es largo, tampoco lo vamos a hacer. Quiero reflexionar sobre dos aristas para redimir un poco el tiempo y ser preciso. La primera arista es el tema, si este es un conflicto público o es un conflicto privado, ¿no? Es una de las cosas que indudablemente marca la discusión de estos días. Y segundo, algo que ya Rodrigo mencionaba que me parece central. El tema de lo que ayer
el alto comisionado, las oficinas del alto comisionado de Naciones Unidas ha llamado como la necesidad de tomar acciones constructivas, así le ha denominado, en el ámbito del manejo de la conflictividad, en este caso por parte del gobierno. Es decir, el gobierno en los últimos días ha dicho, a mí no me pregunten, este es un tema entre partes del sector y ese sector tendrá que resolver sus conflictos, ¿no? Y las oficinas del alto comisionado de las Naciones Unidas han dicho, oiga, gobierno, si esto fuese una realidad, eso no significa que usted entre en una inacción absoluta, ¿no? Tiene que tomar algunas determinaciones, y estas determinaciones, además, con el pelo, la delicadeza, la sutileza, la diplomacia que tiene esta oficina, de hecho, tienen que convertirse en acciones constructivas, ¿no? No está diciendo usted tiene que intervenir, tiene que tener injerencia, ni mucho menos. Esos son los dos elementos rapiditos en los que hay que reflexionar. El primero, el artículo 24, en realidad el artículo 21 de la ley 906 marca una responsabilidad absoluta, nítida e ineludible. Lo voy a leer, ¿no? El artículo 21, parágrafo primero. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras regulará, autorizará, acreditará y fiscalizará la circulación, transporte y comercialización de la hoja de coca a través de las siguientes acciones: otorgar licencias, autorizaciones, fiscalizar el origen, regular las cantidades, etcétera, etcétera. Clarísimo. No hay donde sacarle la jeringa o hacerle lado a la jeringa. Aquí hay una entidad que por ley está llamada a tomar responsabilidad sobre este tema, y es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. No hay más. No hay más. El mercado puede estar en Villa Fátima, puede estar en Villa Carmen, puede estar más arriba, puede estar más abajo. Quien tiene que autorizar y dar el visto bueno final a que esto funcione es definitivamente el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. No hay más, ¿no? Estoy de acuerdo, puede funcionar acá, puede funcionar acá, puede funcionar allá, ya vemos que Coca ha crecido, etcétera, etcétera, pero ahí hay una entidad que es responsable, además responsable delegada por ley. No hay ahí que yo puedo abrir y se me da la gana, mañana acá en el Prado, puedo seguir siendo Coca, o mañana en Villa Fátima o en el mercado. No, más allá de ese criterio que pueda tener, hay alguien que me tiene que autorizar sí o sí el hecho de que yo pueda vender coca. Y ese es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Ahí está clarísimo. Además que está delegado por la norma, ¿no? Entonces, no es tan posible ni plausible el hecho de que el gobierno pueda decir, no sé, es un problema entre privados, ¿no? Por lo tanto, arréglenselas. No, cuando hay una responsabilidad clara de una instancia, de un ministerio, además, especificado en la norma, quien va a dar el visto final. Usted puede vender coca, usted no lo puede hacer. Esa es la misión clara del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ¿no? Es decir, señor, lo siento mucho, si tiene la buena voluntad, puede tener la acreditación o puede tener lo que quiera, no le voy a dar la autorización, a usted sí le voy a dar la autorización, ¿no? Y además voy a fiscalizar y voy a ver de dónde viene su coca, cuál es el medio por el cual le ha transportado. Yo tengo esa tuición establecida por la norma, de manera nítida y clara. Bueno, entonces ahí ya como un poco se diluye esta idea de que el gobierno no tendría una responsabilidad para tomar en este conflicto. El segundo elemento es el hecho de que tampoco en el ámbito absolutamente político el gobierno puede también eludir el pinchazo, porque recordemos que hace varios meses este conflicto de la división de la dirigencia provocó lo que yo alguna vez lo hemos dialogado acá en Radio Panamericana, una, yo diría, torpeza, ¿no?, del ministro de Gobierno, en el sentido de sentarse al lado de una parte en conflicto y decir, y reconocer además, cosa que ni le competía siquiera, ¿no?, y decir, sí, ellos son los dirigentes reconocidos por el gobierno, ellos son a los que vamos a acreditar, y estos además son los que ahora van a funcionar y son los dirigentes. Claro, eso incluso en el ámbito del manejo del conflicto provocó la aguerrida reacción del otro lado, y al final no pudo consagrar eso, no tuvo que retroceder, y al final se tuvo que llegar
ahí a una directiva paralela. Entonces, como que el gobierno ya tomó parte por uno de los lados, etcétera, etcétera. Me parece bien que ahora trate, aunque con poca credibilidad por ese hecho, de apartarse un poco de la conflictividad, pero tampoco políticamente puede decir, no, yo no estoy a favor de ninguno, ¿no? Cuando ya se tomó parte y hubo un reconocimiento del ministro, recuerdo bien a los dos ministros, el ministro de Desarrollo Rural, el ministro de Gobierno, quienes dijeron, estos son los verdaderos dirigentes. Claro, la realidad de la fuerza, el enfrentamiento, lo que tú dices, y luego la asamblea que se realizó ahí, desconocieron completamente eso y se eligió otra dirigencia, etcétera, etcétera, ¿no? Que es parte de un conflicto largo. Entonces, esto provoca la segunda reflexión para terminar. Pese a que el país pueda tener elementos de una activación constante de conflictos, y el otro día estaba revisando precisamente el tema de el estudio de una fundación que creo que todos la leemos, UNIR, ¿no? Que nos da cada rato radiografías de la conflictividad en Bolivia. Tiene la gentileza de enviarnos siempre por correo publicaciones, etcétera, y nos dice, ojo, ¿no? El nivel de conflictividad está en este punto, en este termómetro, está acá, está. Y nos damos cuenta que, claro, por supuesto, Bolivia tiene niveles de conflictividad social, sectorial, constantes. Es algo que lo venimos teniendo desde la parte de la democracia. La democracia en sí misma, la administración política es conflictiva, ¿no? Tienen conflictos de todo estilo. A lo que hay que prestar siempre atención es las estrategias, los modos y lo que ayer las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas ha llamado como acciones constructivas, y que en el ámbito de la ciencia política le vamos a llamar la capacidad de prevenir, gestionar y resolver la conflictividad, que es algo que todo gobierno tiene que tener en función, por supuesto, de un equipo que debe ser manejado de manera muy prolija y muy profesional. Preocupa mucho el hecho de que en este caso no se hayan activado esos mecanismos, primero, que permitan tener una anticipación al conflicto. Ningún conflicto nace de forma súbita, se va anunciando. Y todo gobierno tiene, por supuesto, los esquemas y los suficientes canales para saber qué conflicto puede ir escalando y cuál conflicto puede ir agudizándose. Y ahí, por supuesto, en base a la información que se tiene, establecer si va a entrar preventivamente, va a dejar un poquitito que se desarrolle ahí para no entrar a un forcejeo innecesario, o planificar lo que puede significar, por supuesto, la resolución de la conflictividad. Preocupa mucho, y habrá que ver, por qué este conflicto, que viene siendo anunciado desde hace 4, 5, 6 semanas por medios de comunicación, declaraciones, no ha sido previsto como un elemento de prevención, y se ha tenido que esperar, o se tiene que esperar, el anuncio de una marcha masiva, además por los dos sectores, con un alto riesgo de enfrentamiento, ¿no? Para este día lunes. Pero algo que es tremendo, la utilización de la fuerza o la aparición de los grupos de orden. Todos sabemos que ese debe ser siempre el último recurso en la resolución de un conflicto, porque genera un desgaste de imagen, siempre, en todo gobierno, sea cual sea el gobierno. ¿Por qué utilizar primero esta instancia sin haber agotado otras? Esta es otra de las preguntas que llama la atención. Y no falta el pescador en ríos revueltos, ¿no? Ayer escuchaba, o anteayer, al alcalde de La Paz, ¿no? Claro, ante la carencia de acciones constructivas, como llama el relator de Naciones Unidas, ¿no? El negro Arias ha tenido ahí la idea, yo quiero ser el mediador, ¿no? Yo puedo ser el mediador, venga, los invito a mi oficina, voy a ir yo si quiere, y me voy a sentar con los... Claro, cuando esa debe ser una iniciativa, por supuesto, básica, no solamente del gobierno, sino de las instancias que están llamadas. Claro, tenemos una Defensoría del Pueblo que tiene una baja credibilidad, entiendo que sí, la Defensoría del Pueblo se ha ofrecido a ser una instancia mediadora, pero llama la atención un poco la gestión del conflicto. No es que no vamos a tener conflictos, vamos a empezar a tener conflictos sectoriales. Creo que estos meses que se nos vienen van a haber diferentes, es típico además, no es cíclico,
tienes tú una temporada de cheque en blanco a los gobiernos, a las gestiones, pero luego ya en ciertas épocas del año y cuando va pasando la gestión y empiezas a pedir pues sectorialmente lo que corresponde, ¿no? Es eso. Y entonces ahí los gobiernos tienen que tener la capacidad de administrar esos conflictos, ver esto, ¿no? Por ejemplo, la metodología que utilizó Evo Morales en la resolución de los conflictos le funcionó, yo diría, hasta en un 90%, ¿no? Iba, veía, analizaba muy bien y decía, esto hay que sofocarlo de dos formas. Uno, hay que esperar a que el conflicto se haga en sí mismo, ¿verdad? No tiene mayor crecimiento. Tal vez hay que crear o dividir una de las instancias, meter, infiltrar, ¿no? Y eso se va a caer por sí mismo. En algunos casos tenía éxito, le falló en muy pocos elementos una crecida de conflictos médicos, recuerdo, ¿no? No pudo, al final tuvo que doblar el brazo. Y otras instancias de otros sectores sociales, aplicó otro de los factores, y no hay un poco de memoria histórica en eso. También le doblaron el brazo en algún momento a Evo Morales. Es decir, el problema es de que ahora pareciera que no existe una estrategia clara en el manejo de la conflictividad. ¿Es intencional o es una desprolijidad en la gestión? Ahí va la pregunta, ¿no? Ahí va la pregunta a la que deberíamos reflexionar. Si fuese lo primero, una desprolijidad, entonces hay que llamar indudablemente a que indudablemente el gobierno aprenda, o sea, está ahí en primeros inicios de gestión, a manejar el tema de la conflictividad. Yo creo que ahí se tendrá que establecer una estrategia de convocatoria, de diálogo, de mesas de anticipación a la conflictividad, etcétera, etcétera. Lo difícil es si es intencional, si la omisión es intencional. Si la omisión es intencional, entonces estamos frente a un tema eminentemente político. Ahí terminó la reflexión. Muy bien, le damos las gracias a don Marcelo Silva. Vamos a hacer brevemente una nueva ronda en este primer punto. Les rogamos celeridad, por favor, a nuestros invitados. Hay otros temas que abordar también. Don Franklin Gutiérrez, para unas puntualizaciones brevemente, por favor. A ver, quiero continuar con lo que Marcelo dijo al último. Y esto lo hemos visto en varios debates, y esto se estudia, ¿no es cierto? La resolución de conflictos, que es un tema apasionante que se lleva hasta en geopolítica. Esta resolución de conflictos, ¿cómo lo abordamos en el tema de ADEPCOC? Los dos grupos ya están en las calles, ya se han pegado, ya se han piñado, han hecho todo lo que han volado tripas por ahí, ¿no es cierto? Es lamentable ese hecho. Pero ¿cómo resolvemos este conflicto? O sea, al gobierno se le ha ido de las manos. Y ahora nos dice el ministro de Gobierno que el conflicto es interno. Para mí que no es interno. ¿Por qué? Desde el análisis del artículo 1 de la Constitución Política del Estado, los valores supremos del artículo 8 de la Constitución que establece el vivir bien, todo problema social masivo es un problema transversal, incluso de derechos humanos. Y en cualquier problema de derechos humanos debe estar presente el gobierno siempre. Siempre, no necesita invitación. Y cuando se habla de resolución de conflictos, ¿por dónde empezamos en el tema de ADEPCOC? ¿Cuál es el problema? Legitimidad supuesta frente a una legalidad de un cabildo. Si vamos a ponderar y vamos a decir, a ver, revisaremos los estatutos de ADEPCOC. Alanes, ¿cómo surge como presidente de ADEPCOC? Lógico, ahí se ha sacrificado Elena Flores antes. Elena Flores ganó un amparo, tenía en sus espaldas todo el apoyo del Tribunal Constitucional, y lamentablemente Elena Flores no recibió ningún apoyo ni de la Defensoría del Pueblo, se sintió traicionada por la Defensoría. Tuvo que ella renunciar, sacrificar su legitimidad y decir, ya, yo renuncio, y llamen a elecciones. Llamaron a elecciones, pero esa tampoco fue la solución. Sale Alanes, no creen en Alanes, fraude, dijeron fraude, viene otro grupo, hacen su cabildo en la calle, sale otro dirigente. Entonces estamos frente a dos dirigentes que, bueno, uno será legal, el otro no tendrá legitimidad, un conflicto entre legalidad y legitimidad. Pero resulta que el tema no va a solucionarse respetando la legalidad ni la legitimidad, no se va a solucionar así. Yo considero que ante ese
como no hay una cabeza de quién va a resolver este conflicto, lógicamente acá hay un ministro, pues, ¿no es cierto? El que tú leíste. Lógicamente el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que es el que prácticamente los organiza desde la industrialización, comercialización, traslado, los fiscaliza, es el papá, ¿no es cierto?, de ellos, en otras palabras. Acá estos son dos huérfanos que están pegándose, y el papá no dice nada, y otro papá chuto dice el padrastro, no, es un conflicto entre los dos, ¿no es cierto? Entonces, para mí parte de lo siguiente: o bien el órgano legislativo, a ver, acá estamos con el senador Rodrigo, ¿por qué no lo han interpelado al ministro de Desarrollo Rural y Tierras? ¿Por qué no lo interpelan? Para decirle, a ver, ¿cómo va a resolver usted este conflicto? Porque de acuerdo a la norma, ADEPCOCA está en la norma, y desde el artículo 21, usted es el actor principal, luego pasamos al 24, ADEPCOCA, pero usted debería presentar una resolución a este conflicto. Es que el legislativo también se carga, no dice nada. Y sale ahí el alcalde, dice, yo también quiero solucionar. Bueno, el CONALDE va a salir próximamente, va a decir, yo también quiero solucionar. La Iglesia Católica, o sea, todo el mundo va a querer solucionar. Claro, yo he ido a una asamblea de ADEPCOCA la anterior semana, y resulta que me publican que yo soy del nuevo equipo de Alance, del nuevo equipo jurídico. Así salió esa de Youngs. Yo he desmentido. De Alanes yo aparezco como del nuevo equipo. Yo fui a asesorar precisamente cómo se puede solucionar este conflicto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Para mí, parte de lo siguiente: hay que reconocer nomás la existencia de ambos grupos, dejar de lado su legitimidad, su legalidad. Ambos arrastran gente, uno más que el otro, es como Stronger y Bolívar en el estadio, ¿no? Uno tendrá más hinchada, el otro menos, bueno, pero resulta que lo que hay que hacer es ir, encontrarse con ambos dirigentes, llevarlos a un consenso. Si no llegan a un consenso, ¿qué debemos hacer? ¿Con quién se va a dialogar si ambos no se entienden? Necesariamente que se convoque a nuevas elecciones en la ADEPCOCA, porque la gente solo así se va a apaciguar y va a decir, ya, con el dirigente que salga hoy ganador, si es que ambos no se entienden, nadie quiere ceder, porque en una transacción hay un adagio jurídico latino: todos ganan, todos pierden, pero acá nadie quiere perder ni nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se convoca elecciones y con el ganador inmediatamente se resuelve el conflicto, porque de lo contrario vamos a seguir arrastrando y el gobierno va a decir, ¿con quién me voy a reunir? Y ahí los asesores le van a decir, con el que ha ganado de acuerdo a los estatutos, y van a decir es Alanes, pero ya Alanes van a decir es masista, y los conflictos no van a resolver si van a seguir en las calles. Entonces todo parte con el despojo de legalidad, legitimidad, sentarse, si no se resuelve, convocar elecciones, porque las elecciones en la ADEPCOCA, ¿cuántos días duran? Una tarde, no es más. Una tarde dura. Quiero recordarte algo, perdón, simplemente. Recordemos que la ley del régimen electoral establece que la intervención del órgano electoral para todo tipo de proceso electoral es válida y completamente necesaria si es que evidentemente las instituciones lo piden. Estoy yendo a la ley, Franklin, solamente para decirte que no es necesario que ADEPCOCA sea la que solicite al órgano electoral la realización de esta elección. La ley le puede facultar al ministro solicitar al órgano electoral que se realice una elección bajo la tuición, parámetro, organización, padrón, etcétera, etcétera, del órgano electoral. Y ahí el resultado, por supuesto, sería absolutamente vinculante para lo que tú dices. Claro, cláusula democrática. Cuando hay una cláusula democrática en una resolución de conflictos, el órgano electoral está en la obligación de monitorear los conflictos. Si no, no va a ser un órgano electoral de escritorio. Muy bien. Gracias, don Franklin Gutiérrez. ¿Qué dice don Rodrigo Paz para cerrar este tema, por favor? Un punto rápido. Los informes de petición escrito a los ministros tardan entre 4 a 8 meses.
y anda a reclamarle al Papa. Seguro. Yo seguro que lo llamo al Papa y me atiende mañana, pero anda a pedirle a la ministra de Presidencia, donde en su despacho se demoran de 3 a 4 meses, o sea, es en ese punto. Hay momentos que recibimos peticiones de informe puntuales, yo he hecho la de Coca, y se los he enviado, porque solicitaron, se los he enviado pero demoró desde el conflicto del año pasado, o sea, desde el año pasado demoró que me entregaran hace unos meses atrás. Y viene la transición, yo creo, de análisis político en la presidencia, donde pasa más rápido, pasa más lento. Yo soy presidente de una comisión, pueblos originarios, indígenas, campesinos. Cuando trato normativa de los compañeros del MAS, eso sale rápido. Tengo ministros, tengo gente en mi despacho en la comisión, y sale rápido. O sea, hay una actitud política y hay un no entender la búsqueda de diálogo y consenso. Yo no creo en el tema... coincido con lo que decías, Marcelo, de Evo. Evo salió presidente el 2005, yo era diputado. A los 2-3 días teníamos reunión con él, toda la brigada parlamentaria, no importa qué grupo. Que después te haga caso es otra cosa, pero te reunías con él 3 a 4 veces al año, siendo parlamentario, de una u otra manera. Y después, siendo alcalde, tuve la oportunidad de reunirme 3-4 veces al año. Maltratado, golpeado, porque además ese tiene incontinencia verbal, te puede largar cualquier cosa delante de un evento público, entonces te dice cualquier cosa te puede decir. Entonces, pero lo veías, y algo le llegas a decir, a este presidente no lo he visto nunca, solo lo he visto pasar para los 6 de agosto, para estas cosas. La brigada parlamentaria tarijeña jamás se ha reunido, oposición y oficialismo, con el presidente para escuchar la diversidad de Tarija, la diversidad de Santa Cruz, la diversidad de Pando, Tarija, de Oruro, Chuquisaca. No hay, y primera vez tengo entendido que están atendiendo algunos reclamos del sector privado cruceño, que estaba el ministro de Gobierno, sobre el tema de algunos, ¿cómo se llaman? Los materiales vinculados al narcotráfico. Precursores, perdón. Entonces, primera vez que hay un ministro sentándose. Ahora, les digo una cosa, por amistades con algún sector empresarial cruceño, Evo llama todos los días. Evo tira un discurso del MAS, de Maduro, de Cuba, pero Evo llama todos los días. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo te va? ¿Estás bien? ¿Estás mal? La familia. Evo se ha vuelto el pragmático de la política, tira sus discursos de izquierda, pero dentro del masismo es la derecha más complota contra el presidente, y el presidente quiere ser socialista. Oiga, cuando el país le ha pedido resuelva mi problema de economía, ponga orden, hay instituciones, hay leyes. Hay ley pues para ADEPCOCA, y ustedes mismos acaban de generar una puntualización. Es el Ministerio de Desarrollo Rural el responsable, no hay otra. Si, tomando el ejemplo, Franklin, de Bolívar Stronger, si Bolívar Stronger se van a Hernando Siles y sale y se pega una trompeadura, ¿qué va a decir el ministro de Gobierno? ¿Es un asunto entre privados? No, pues, inmediatamente hay Policía Nacional, porque son bolivianos y el Estado, ¿no es cierto? O sea, no. Entonces, y el ejemplo puntual que puso Marcelo, se sentó al lado de uno, el que tendría que haber sido neutro para buscar diálogo y consenso. Entonces te da el mensaje claro, yo estoy de este lado. Pero hay algo fundamental, que detrás de la primera parte, cuando dije sobre el tema de la falta de capacidad de diálogo, de entender, de no respetar la opinión pública. Mire, el año pasado yo llamé a ministros, le dije, esta ley 386 no es buena, va a ser conflictiva, no, vos sos derecha, vos sos esto, lo que ustedes quieran que yo sea. A mí no me importa si me tildan de izquierda o derecha, el problema es que el boliviano no quiere un gobierno abusivo, y esta ley es abusiva contra los derechos constitucionales de los bolivianos. No, que están politizando, que nuestras relaciones internacionales para tener del Banco Mundial, porque los rusos les van a prestar plata ahorita al gobierno, no están muertos los rusos con su conflicto con Ucrania. La China cuando te da un crédito te quita algo, siempre pide algo a cambio. ¿Y a quién le están rogando, papito, de rodillas el gobierno? Al Banco Mundial, Fondo Monetario, la CAF, el BID, vinculados a una economía donde el capital es central, y el jefe del capital es los Estados Unidos. Y el otro quiere ser socialista, cuando la gente no tiene trabajo, empleo, y hay conflictos como ADEPCOCA, que en el fondo, porque el Chapare nace pues de relocalizados, nace de una crisis económica en Bolivia, nace de repartir tierras. Yo en mi graduación de colegio, mi viaje de promoción, a diferencia de otros chicos que ahora se pegan unos viajes bárbaros, nos fuimos pues a Tiachi, Colegio San Ignacio, nos llevaron 40 días a abrir caminos para los relocalizados, y abrir caminos y voltear árboles para hacer senda primero, 20 metros a cada lado, y después le pegábamos
trocha, perdón, y después le pegábamos con hacha. Y de ahí venían esas maquinarias, recogían, y tú veías el dolor de los potosinos y potosinas que todavía estaban con pollera y chompa. Estaban sufriendo 40 grados y estaban de pollera y chompa. Y la chica que enseñaba era una chiquita de tercero medio, que en esa época se decía tercero medio. No había culminado ni el colegio, sobre unas maderas que los que son de la zona, la chonta, que es la madera que se utilizaba para hacer los postes antiguamente en Bolivia, la chonta, que se hacen los arcos de los originarios, las tierras bajas. Entonces, no puede tratar el gobierno así a la gente, ni que fuéramos sonsos. Yo no debato, estimado Franklin, el tema de lo que has presentado en el conflicto de la dirigencia. Pero lo otro está claro y la ley está clara y hay un ministerio que tiene que definir. No puede decir, oiga, este gobierno es neutro, pues que se trompeen los hombres y las mujeres acá. No puede permitir que este país, que cada vez pierde más institucionalidad, respeto a la ley. ¿Quién cree en la justicia nacional? Cuando yo lo escucho, doctora, explicar las cosas, yo digo, tiene sentido. Pero después cuando salgo a la calle, oye, ¿dónde se perdió el sentido? Porque lo de coca no suena a que la coca mala del país, parte de la coca chapareña, quiere apoderarse de la coca buena, supuestamente buena. Y cuando el alcalde dice, yo intermedio, tiene todo el derecho, pues es alcalde de esta ciudad, no puede permitir que sigan matando en las calles, si el ministro y el gobierno no toma pues decisión de generar un espacio amable de encuentro, de consenso. Pero además, quiero ser en algo muy claro, a Evo le han volteado varias veces, le han doblado, como decías Marcelo, el brazo. Salvo el error de querer engañar al pueblo boliviano con el referéndum y no cumplir la Constitución, todas las demás, hasta cuando le doblaban el brazo, salía victorioso. O el no de las autonomías, que él se opuso. El no de las autonomías se opuso y al final acabó siendo el padre de las autonomías con la nueva Constitución y se vanagloriaba de ser padre de la creación de las autonomías a través de la Constitución de 2009. O el no a la ley de hidrocarburos. Ellos votaron no. La ley de hidrocarburos que después firmó Armando Bacadíes y que después fue la base para hacer el decreto que genera la nacionalización en el Parlamento. Yo era diputado, votaron no contra el IDH, que le da recursos al Benis extra, que le da Pando extra y que le da a otras regiones recursos extras en cuanto a la distribución de los hidrocarburos. Pero después se apoderaron. Y hoy día, como comentábamos antes de este encuentro, hay senadores, cuando me toca el debate, que se confunden y creen que Evo Morales hizo la ley de la nacionalización cuando la firmó Armando Bacadíes, que en paz descanse. Entonces estas confusiones generan, y lo digo en el sentido de la opinión pública, de que nadie crea pues en las instituciones. ¿Por qué van a creer pues en el Parlamento? Si te tardan 7, 8 meses en darte una respuesta desde el Ejecutivo. ¿Por qué van a creer en la justicia si la sensación es que el gobierno hace lo que le da la gana? ¿Por qué van a creer en la institucionalidad si las normas no se cumplen? La ley dice claro, estos son los dueños, estos son los propietarios, ha aparecido un paralelo que no tiene ni permiso del municipio, lo dice la norma, la ley, y el ministerio debería actuar, no actúa, se ve de lejos y permiten que se trompeen entre bolivianos. Eso no es pues Estado, eso no es Estado. Por eso vuelvo a reiterar lo que me dijo muy amablemente este caballero en la calle, su macamaña, vivir bien, su mamamada, el pueblo no está viviendo bien, porque se permite esta violencia innecesaria. Y coincido con ustedes dos, de que el gobierno no pierde, están con una vieja mentalidad, de que si ceden, van a perder autoridad. No, la autoridad la van a ganar si resuelven el conflicto. Eso es hacer política. La política es el encuentro del Estado con el ciudadano y le resuelve sus problemas. Tan sencillo como eso. Hay muchas otras definiciones. Si el ministro de gobierno, el presidente Arce, resuelve este conflicto, ¿va a perder? ¿Va a ganar? Ante la opinión, la gente, los vecinos, la gente va a vivir tranquila en la paz. Y por eso los paseños tienen que tomar una posición, más allá del alcalde. Es sus yungas, es su departamento al que le están generando un conflicto, a sus productores de coca. El Alto ya se ha pronunciado en ciertos sectores, y La Paz tiene que pronunciarse. No puedo creer que no digan nada, que sean indiferentes ante un conflicto donde pueden causar, donde, no sé si el caballero que con las tripas, como Mr. Franklin, está creo todavía peleándola, pero esa imagen, oiga, me escribieron desde México, amigos de universidad, me escribieron que coincidimos, me escribieron mostrando, oye Rodrigo, ¿esto es real? Esa es la imagen del país, un tipo con sus tripas al aire, muy fregado, y el gobierno no puede decir yo no participo de esto. ¿Qué les pasa? No es correcto, no es correcto. Muy bien, gracias don Rodrigo Paz. Para finalizar este punto, Marcelo Silva.
Sí, dos cositas que me parecen importantes, ¿no? El primer elemento, hay que ir a lo propositivo. Es urgente que en las horas que queda para la marcha anunciada por ambos lados del día lunes se extremen los esfuerzos, y aquí insisto, creo que todo el entramado institucional podría todavía aprovechar estas horas para que se pueda desactivar esta posibilidad de enfrentamiento entre dos sectores que además hemos visto desde un plano histórico 5 o 7 años que esto está dando vueltas, ¿no? Y que ha tenido muertos. A ver, creo que ha tenido más de 20 muertos, si no me equivoco. 8 muertos y más de 25 heridos de gravedad. Exactamente, 40 encarcelados. O sea, aquí hay que acudir a la memoria histórica, a una buena lectura histórica y coyuntural. Estamos hablando de dos sectores que realmente tienen predisposición al enfrentamiento, y que alentar o permitir el enfrentamiento puede traer consecuencias de vidas humanas, heridos, y por supuesto eso es lo que no queremos. Entonces, creo que hago eco de este término diplomático muy bien utilizado por las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas, de que el gobierno tiene que tomar acciones constructivas en estas horas para impedir, ¿verdad?, la realización de esta marcha y el posible enfrentamiento, ¿no? Segundo elemento que me parece importante es de que indudablemente acá puede haber un punto de ganancia muy importante en la gestión del presidente Arce. Demostrar dos cosas que me parecen muy vitales. Uno, la resolución de un conflicto, pero además bajo otros parámetros, ¿no? Yo diría que en el tema del censo, enseguida vamos a entrar a eso, lo ha manejado bien en el ámbito de, por ejemplo, la Comisión Autonómica, etcétera, ¿no? Ha generado consensos con actores incluso con los cuales se veía difícil hacerlo. Creo que si el presidente sigue esta línea y su estrecho margen de colaboradores, el ministro de Gobierno, pero fundamentalmente el ministro de Desarrollo Rural, puede ser absolutamente ganancial para su imagen y su liderazgo político el hecho de sentarse con las dos partes o aparecer con las dos partes y desinflar y desactivar el conflicto. Contrariamente, el hecho de tener una inacción o una omisión, ¿no?, genera lo que precisamente estamos viendo, ¿no? La oportunidad política de otros actores que, más allá de que puedan ser reales o no reales, aparezcan en el ámbito de la necesidad de la solución de un conflicto que, ojo, ¿no?, comenzó con unos petarditos una noche, ¿verdad, Franklin? Es la historia, unos petarditos. Yo recuerdo las unidades móviles de los medios de comunicación, ¿no? Aquí hay unos 5 o 6 petardos que salieron. Y fue creciendo, hasta que tuvo que intervenir las fuerzas del orden, desgraciadamente una persona que está luchando por salvar su vida, etcétera. Creo que esos elementos, de alguna manera, pueden generar una imagen de inacción gubernamental y un vacío, especialmente en el ámbito de, la necesidad que tiene el país en este momento de encontrar ciertas certezas, ¿no?, de liderazgo político más allá de lo estrictamente legal. Es decir, creo que esta es la oportunidad genial de que el presidente Arce se convierta en ese referente de solución de la conflictividad, ¿no? Creo que todos estamos reconociendo que el presidente Arce está manejando bien el tema de la estabilidad, ¿no?, que ya ha subido su peso específico propio en el sentido de liderazgo político dentro del propio movimiento al socialismo, ¿no?, de la imagen de que era la persona que era manejada por Evo Morales. Eso está desaparecido. Creo que el presidente Arce ha podido remontar eso y decir, bueno, ahora Arce tiene su propio peso específico político, ¿no? Creo que ahora le falta jugar en la cancha de ese estadista que es capaz de resolver los conflictos de manera rápida, ¿no? Y además con un nuevo estilo, sentado con todas las partes y logrando consensos. Esperemos por el bien del país, fundamentalmente, más allá de la imagen gubernamental, que eso se pueda lograr en las próximas horas. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. Rápidamente nos vamos al segundo punto de diálogo en Panamericana, y este tiene que ver
con la polémica alrededor de la realización del censo de población y vivienda. Dos ideas en el escenario, 2023, 2024. Todos dirían que por lo avanzado del tema, por las gestiones, las tareas que habían desarrollado, porque el censo debía realizarse en noviembre de este año, con los informes de las autoridades nacionales, poco más que se había avanzado bastante. Por eso es extraño el hecho de que de buenas a primeras se diga vamos a hacerlo en 2024, o una de dos, dice, ¿no? O en realidad no había los avances que decían las autoridades, en consecuencia hubo mentiras a la gente, o en definitiva hay estos avances y se puede hacer el censo el 2023, pero por cálculos políticos no se lo quiere hacer. Son dos opciones que se han manejado en la polémica y en el debate cuando se habla de este tema, y más aún tomando en cuenta lo que ocurre con esa predisposición en Santa Cruz, con ese paro de 48 horas que ha pasado, y posiblemente un paro de 72 horas que puede venir los siguientes días. ¿Qué dice en este segundo punto, don Franklin Gutiérrez? Para empezar, el tema del censo siempre ha sido geopolítico. Nadie dice eso. El tema del censo es geopolítico. Los chilenos están esperando los resultados del censo. Los brasileños, los argentinos, los paraguayos, los españoles, los alemanes, todos, por nuestros recursos naturales. Por eso es geopolítico. El tema del censo ha sido siempre interesante desde antes de la fundación de la República. Los españoles, cuando llegaron, lo primero que quisieron hacer el censo, por eso Toledo ordena el censo. La Iglesia Católica presionaba para el censo, para las visitas, para dar gente a los encomenderos. Entonces, siempre era bueno tener una estadística de cuántos naturales había, y los censos siempre fueron interesantes hasta el 50, ¿no? En el 50 hay datos estadísticos. Pues me encanta ese libro del doctor Obando, cuando habla de los movimientos indígenas, todo aquello, y los censos. Bueno, ahora tenemos un tema que es 23 versus 24, pero veremos pues, y vamos a utilizar el principio de ponderación. ¿Qué peso tienen los que quieren el 23 y qué peso tienen los que ya han decidido por el 24? Para empezar, yo analizo siempre y pongo en la mesa el tema normativo para ver la legalidad. Existe un decreto supremo, el 4760 del 13 de julio del 2022. Este decreto establece claramente que el censo debe llevarse entre mayo y junio del 24. ¿Camacho puede voltear un decreto supremo? No. Perfecto. Ni con las cartas que quiera puede ser. Nada. Ni con paro indefinido, no puede. La resolución 013 del 12 de julio del 2022 del Consejo Nacional de Autonomías, ¿es vigente? ¿Es legal? Sí. Camacho puede voltear esta resolución, puede convencer a los 8 gobernadores que han firmado, alcaldes, rectores, les puede doblar el brazo, les puede decir desistan de lo que han firmado. ¿Puede Camacho? No. Perfecto. Cuando el censo se iba a llevar a cabo en este año, habría que preguntarle al INE, ¿estaban ustedes preparados técnicamente para llevar a cabo el censo? El INE ya ha señalado, ya ha demostrado, ha dicho que sí, nosotros ya estábamos preparados. ¿Por qué no entonces han llevado el censo? Es que este censo no solamente es pues de habitantes, también es de vivienda. Perfecto. Pero nosotros estábamos listos, dicen los del INE, ¿y qué es lo que ha pasado? Viene precisamente el Consejo Nacional de Autonomías y dice queremos postergar. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes de quién es la idea de postergar el censo al 24? ¿Quién es el mentor de esa postergación? Entonces yo quisiera decirles a los 8 gobernadores, excepto Camacho, decirles ¿cuáles son los fundamentos, las razones jurídicas y técnicas que ustedes han puesto en esta resolución para poder postergar? Porque para mí, para postergar un censo que es geopolítico, su resolución tiene que estar bien fundamentada y bien motivada.
jurídica, constitucional y técnicamente. ¿Lo está? Yo parto desde ahí, no lo está. Esa resolución, la 013, no tiene el fundamento que debería tener el peso de un censo y postergar a la misma. No hay. Perfecto. Pero ya está aprobada la postergación. Por lo tanto, el único que se opone acá es el gobernador Camacho y su comité cívico. Son los que se oponen. Y para oponerse, lógicamente, ¿cuál es la herramienta que ellos utilizan? El gobierno ya tiene su herramienta, el decreto supremo, la resolución, tiene a su lado a todo el consejo de los 9 departamentos, tiene a los rectores a su lado. En Oruro ya han empezado a trabajar, el INE ya está ejecutando el trabajo, de Ocults, como sea, bueno, pero ya están trabajando. Camacho, ¿qué es lo que tiene? El comité cívico, ¿qué tiene como herramienta para decir no el 23? Yo lamentablemente he revisado todos los periódicos, he revisado el internet, he revisado los discursos, no encuentro un fundamento sólido por parte del Comité Cívico de Santa Cruz y de Camacho sobre todo, porque es el que encabeza y el que debería con mucha probidad decirnos cuál es el fundamento técnico que él tiene para decir que el gobierno o los 6 factores son equívocos. Primero, cuando analizamos los factores que se ha discutido en este consejo, tenemos como primer tema el COVID-19. ¿De qué manera el COVID-19 está involucrándose en el traslado del censo de este año al 24? ¿El COVID está aumentando o está rebajando? Yo no encuentro una respuesta clara ni de uno ni del otro bando, pero se ha colocado al COVID-19 como primer factor. Bien, yo me imagino que dirán, pues ya, si va a haber censo, ¿qué tiene que ver el hecho de que un técnico vaya a tocar la puerta de una casa y le diga, a ver, ¿cuántos familiares, cuántos somos, cuántos abuelitos, cuántos nietos hay acá, cuántos viven? ¿No ves? El censo de vivienda y de población. Ahora, anexaremos relación causal. ¿Qué tiene que ver el COVID-19 con eso? Bueno, le dirán, por favor, venga bien protegido, o recíbanlo bien protegido. ¿Será un motivo entonces de postergación el tema del COVID? O sea, no están preparados sanitariamente los técnicos que van a visitar el área rural, las ciudades, ¿estarán protegidos para no contagiarse con el COVID-19? ¿Alguien ha escuchado esa respuesta? ¿Alguien ha dicho por qué estamos postergando y por qué metemos al COVID-19? Nadie. Segundo punto, la socialización de la boleta censual. No hemos socializado la boleta censual, dice. Bueno, pero, a ver, tienes que publicar la boleta censual, tienes que ir casa por casa y decirle, mira, a ver, te voy a mostrar la boleta y el 24 vamos a venir con esto. ¿Qué te va a decir el otro? Nada. Estudia. ¿Qué respuesta me vas a dar? ¿En Aymara? ¿En quechua? ¿Cómo? Bueno, entonces, ¿qué relación tiene la socialización de la boleta censual con la postergación? ¿Qué relación tiene la boleta censual con el censo que quiere Camacho? Estoy tomándoles los exámenes a los que quieren 23 y a los que quieren 24 por si acaso. Ahora, el tercero, la incorporación de idiomas originarios. Bueno, ¿alguien nos ha explicado cuántos idiomas originarios hay? En el año 50 en el censo había más de 20 idiomas. Y esto en el libro de Obando Sáenz. Y en Bolivia, ¿cuántos idiomas tenemos? O sea, la boleta censual, ¿en cuántos idiomas originarios va a estar? La incorporación. Ahora, díganme una cosa. Para la incorporación del idioma originario, ¿sabemos cuántos boletos vamos a producir en Aymara? ¿Cuántos boletos en quechua? ¿Y en los otros idiomas? ¿Sabrá el gobierno cuántos hay? Entonces, ¿cómo van a incorporar el idioma? O sea, ¿cómo se va a trabajar aquí? Puede ser a mi criterio, puede ser un motivo para postergar. Puede ser un motivo.
porque el INE no creo que haya trabajado bien este tercer punto. El otro, la necesidad, dice, de contar con una cartografía estadística en coordinación con los gobiernos autónomos, municipales e indígenas originarios campesinos. Es decir, que el censo va a solucionar el tema de deslinde jurisdiccional. ¿Pero de qué forma? ¿Cómo? Por ejemplo, a ver, yo en mi vida de abogado de corte, cuando tengo conflictos de límites o hay un juicio de mejor derecho de Mayasa, de un inmueble en Mayasa, o en Mecapac, o en Achumani, ¿dónde ha pagado su impuesto usted? En Palca. ¿Por qué? Pues en Palca. Y el del lado a su vecino, ¿dónde ha pagado? En el centro. ¿Qué está pasando? Este sí es otro motivo para mí que puede ser valedero, porque a la larga ahora el que donde pagas impuestos puede determinar tu ciudadanía. Tú eres de La Paz, tú eres de Palca, ¿sí? No. Entonces, ¿cuál es el nexo causal con este punto? Puede ser el tema de vivienda. Las condiciones climáticas que generan la inaccesibilidad caminera, ya puede ser la lluvia, todo aquello, ¿no? Y el otro, la magnitud interna de la temporada de la zafra, que lo han aumentado. Bueno, todos estos puntos lógicamente pueden ser tratados y pueden ser motivo de postergación, pero si analizamos punto por punto, esto debería estar bien desarrollado en una resolución de consejo. No lo está. Para que podamos justificar y decir, sí, ameritamos suspender y hacer un buen censo, hay que fundamentar. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Gutiérrez. ¿Qué dice usted, senador Rodrigo Paz, en este segundo punto? Doctor, cuando yo tengo algunos problemas, lo voy a contratar a usted. Usted es capo. ¿Qué le puedo decir? Y la verdad, respetos, porque la interpretación son interpretaciones, pero no sé si ha escuchado en sus investigaciones el tema de una de las causas del por qué postergar el 24, problemas de límites. En el censo no estamos haciendo límites, estamos contando habitantes, estamos contando, como usted dijo, casas. Este es de habitantes y vivienda, ¿no es cierto? Es el primero. Entonces, no pueden, realmente están sin argumento. Ya hemos pasado la primera parte de Adepcoca, donde hay una crisis de manejo de crisis, perdón la redundancia, pero no hay, porque además yo he seguido el censo de cerca, y no es por ser de oposición, olvídese, sino las marchas y contramarchas que le ponen. Yo quiero decirle una cosa, yo estoy, además no puedo negarme, he salido en video abiertamente para postergar el censo hace 3-4 meses atrás, y me saltaron de Santa Cruz durísimo. Saltó un responsable de la alcaldía de Santa Cruz, me dijo, está queriendo ayudar a los masistas para postergar el censo porque con eso van a ganar tiempo. Y yo decía en el video, que lo hice público, porque cuando uno no tiene cobertura lo hace a través de redes, de que fuera para el 2023. No sé si habré sido el primero o habré sido de los primeros, no sé, pero le largué hace unos 4 o 5 meses. Y me dieron duro en Santa Cruz, y me dieron duro en La Paz, el gobierno, porque está politizando. Y yo ponía, primero, que el tema límites no es un problema central. El pacto fiscal se hace entre departamentos, incluyendo los municipios. Ahora, que los municipios tengan conflictos es un tema de resolución posterior, porque no puedes parar un censo por todo eso. Pero además, miren esto, esta es la ley, este es el reglamento, es parte de la ley para resolver conflictos de límites. Entonces, etapa de inicio, 80 días. Etapa de ejecución en campo, 92 días. Etapa final de procedimiento, 130 días. Y si en ese resumen de 210, 215 días no has resuelto, vas a referendo. ¿Dónde van a resolver conflictos de límites? No hay. Es una excusa no validera, porque no estamos midiendo límites, estamos midiendo habitantes, vivienda. Y si está en una línea más allá o más acá, después ya se tendrá que resolver a través de disposiciones en políticas públicas, pacto fiscal, porque en el ámbito de los departamentos hay conflictos, pero no son de un peso en el número de habitantes como para que haya, como en el caso del municipio de La Paz, que sí, de un solo zarpazo, otro municipio se puede llevar 200,000 habitantes de La Paz. Hay conflictos en La Paz, pero entre departamentos, La Paz tiene un conflicto con Caracollo, pero es un conflicto
de 500, 600 personas. No va a ser una gran diferencia en el proceso final del censo. Entonces, esto es realmente no tiene sentido común. Segundo, el censo es un bien público. Es un bien de todos los bolivianos. Somos los bolivianos que le estamos dando información a la institucionalidad que nos tiene que garantizar la transparencia. Lo geopolítico comparto. Pero el segundo, y un caso, el litio. Bolivia tiene 2.2 millones, 200 millones toneladas métricas de litio. La Argentina tiene 1.9, está ahícito en nosotros. Nos creemos la panacea del mundo cuando la Argentina está ahícito en nosotros. Y Chile está más o menos en la mitad de la Argentina. Geopolíticamente, ¿qué? ¿Qué es lo Bolivia tan importante hoy día como para... Si la Argentina su censo lo ha hecho en absoluta transparencia, la página web, usted entra, ve, además han hecho el censo a través de redes sociales. Lo hicieron, a través de la página web, la red. Entonces tú podías responder a través de la página o podías responder a través del censo en mayo. Pero además tenías las fórmulas de tabulación, tenías quién era el director, qué pasos se han llevado, cuándo te iban a visitar. O sea, estaba en una transparencia absoluta. Y ellos tienen Vaca Muerta, que hoy día tiene mayor reserva de gas que en nuestro país. ¿Qué es lo geopolítico? ¿Qué es lo estratégico que el gobierno tiene que cubrir cuando esto es un bien público? Esto es un bien público. Entonces pusimos en alerta, cartografía no estaba desarrollada y no bien hecha, porque hay gente dentro del INE que si bien se cuadran al MAS y alzan el puño en el himno nacional, después te pasan información porque saben y tienen un compromiso con la patria que el censo estaba mal desarrollado y que ese censo iba a ser político, o sea, iba a ser un censo del pueblo, un censo del gobierno y no del pueblo. Es un censo armado. Pero además, le quiero decir, cartografía. Ahora le voy a dar un ejemplo de lo que ha pasado en Oruro. Papeleta censal, que es otro conflicto, sí, pero nunca se llegó a debatir abiertamente. Recursos humanos y económicos. Sabrá la población que no son 68 millones de dólares solamente, son 140 millones de dólares. 68 es para este censo, pero después vienen dos censos más. El económico y el agrario, la parte agraria del país. En total el paquete, el BID nos ha entregado 100 millones de dólares de crédito, 26 se van para este censo, 40 millones el Fonplata, y eso hace un paquete de 140 millones. Y que extrañamente el gobierno pone la ejecución porque cuando vas a poner el censo para el 24, la mayor parte de contratación de personal en recursos humanos se va a dar en esa etapa. Justo antes de las elecciones nacionales, justo antes de las elecciones subnacionales. Oiga, 140 millones de dólares que se va a gastar el gobierno en un proceso censal, pero que son grandes equipos y grandes tropas de profesionales, no profesionales, que van a estar en disposición de la ejecución de estos procesos. Justo coincidente en una etapa electoral. Oiga, qué coincidencia. Cuidado se arrepientan los gobernadores y alcaldes que han dicho 24, que no obtengan reelección, primero por no haber negociado en el 23 un censo que ya daba señales. Si te va bien, porque has tenido migración y has crecido, perfecto, pero los que no han perdido los ciudadanos, hay que negociar nuevas políticas públicas para ver cómo se hace de generar trabajo, empleo en esas zonas, porque no podemos permitir que Chuquisaca, Potosí, Oruro sigan desplazando su personal, su recurso humano al Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, porque no tengan derecho a trabajar en su región. Entonces el censo va a generar estos debates. Y voy terminando. Mire, el Consejo Nacional de Autonomías se reúnen por primera vez. El presidente no conocía a algunos alcaldes físicamente, los conocía evidentemente por fotografía, no los conocía físicamente. Y resulta que me van a decir a mí, que he sido alcalde con un gobierno más, de que el Consejo Nacional de Autonomías dijo 2024 y todos entraron al aplauso y el presidente se cuadró y dijo, aquí está el decreto. No, pues, si fuera eso así, hoy día el presupuesto que 85% maneja el gobierno central y 15% gobernaciones, alcaldías y universidades, imagínense si viene el Consejo Nacional de Autonomías y dice ahora 50-50 y el presidente va a decir, métale, si hace una resolución del Consejo Nacional de Autonomías, 50-50 el presupuesto nacional de inversión. No ocurre eso. O sea, no puede el gobierno tratarnos de esa manera, como a sonsos, pues, sonsos. Y eso está claro y evidente porque además hemos hecho un seguimiento a este proceso. Pongo un ejemplo y con esto termino. Oruro, fueron el otro día, habían 3 de la alcaldía, que de paso, aunque el alcalde tiene todo el derecho porque ha ganado por votos, y eso no a alguien le puede quitar la legalidad, pero sobrino del Evo, ¿no es cierto? El gobernador del MAS y el rector vinculado, porque además, tengo entendido por comentarios, apoyó la campaña del MAS. Que eso no le quita el derecho a ser rector, ganando como haya ganado. Pero habían solo 3 de cada grupo, sin celulares. Eso confirmado. No pudieron meter celulares, porque si quiero grabar
para saber qué me dice el INE. Parece que a la otra parte el director que vino, el que está interino, no, ni siquiera fue a Oruro. Estaba, parece, me dijeron, no sé si eso será verdad, nos tendrá que confirmar, en short, en pantalón corto, por el Zoom, hablándole a señores que estaban en corbata, disciplinados, representando institucionalidad. El otro lado estaba un Zoom, tratando a los señores, aquí está el rector, aquí está el gobernador, ¿cómo están? Y salió una conclusión que la firma era del 2024, claro, si las tres autoridades pertenecen a una sola organización. Culmino, Santa Cruz no se equivocó. Si queremos comparar Santa Cruz solo con Camacho, es un grave error. Santa Cruz tiene, y sobre todo en la era democrática, desde el inicio de la democracia, una visión de desarrollo traída desde la Corporación Cruceña de Desarrollo, ¿no es cierto? Una política, y el pueblo cruceño, aun con las migraciones, sigue desarrollando una visión de desarrollo. Y para ellos es fundamental, como debería ser para Oruro y para La Paz y para cualquier otro departamento, saber la verdad de lo que nos pasa, para empezar a generar cambios estratégicos en políticas públicas. Vuelvo a reiterar lo que dije al principio, no puede ser que los bolivianos nos gastemos 78.000 millones de bolivianos en empresas quebradas. Esa platita debería estar para ese 80% de los informales. Tome crédito usted, haga empresa. Además están demostrando saber hacer empresa, generan empleo, el 80% de la informalidad de la economía nacional. El 20% está pagando eso, el 20% de los formales junto a otros recursos que genera el Estado, hidrocarburos, estamos pagando casi más de 10.000 millones de dólares en empresas quebradas. Oiga, ponga la plata en la gente, eso se va a ver en el censo, porque cuando vayamos al censo van a decir, ¿está empleado o no empleado? ¿Usted de dónde viene? Yo vengo de Potosí, yo vengo de tal lugar. O sea, vamos a ordenar ese esquema nacional para generar políticas públicas, pero yo no lo voy a hacer como gobierno, sino antes de. Y aquí viene otro tema. El software que ha comprado el gobierno, me van a confirmar, parece que les ha costado 5 millones de dólares. El software. O sea, que es el sistema de tabulación. Y como lo van a hacer con tablets, porque nos han explicado que lo van a hacer con tablets, una vez metes en la tablet, llega el software, o sea, esa computadora, ese gran ordenador de 5 millones, ¿no es cierto? Y ese mismo día debería estar ya sacando resultados porque el software tiene el sistema de tabulación. ¿Pero qué han dicho en Bolivia? No. Lo que diga el ordenador capturando la información de cada región, vamos a darnos de 6 meses a 1 año para dar los resultados. Evidentemente, si va el segundo semestre del 2024, posterior a las elecciones nacionales, para no conflictuarse en políticas públicas, no conflictuarse con el tema de pacto fiscal, no verificar un padrón electoral, porque el censo puede ser un instrumento muy poderoso para esos 200.000 que andan flotando en el tema del padrón, entre las proyecciones del INE del 2019 y el padrón electoral. Hay 200.000, donde el 60% de esos bolivianos o bolivianas están en Cochabamba. Con el censo vas a verificar. Oruro, y con esto cerrando el tema de Oruro, hablando con la Facultad de Economía. ¿Cuántos son la Facultad de Economía? 8.000 estudiantes. ¿Ya? Les consultaba a los capos, para no meterlos en líos a los pobres profesores, a los capos. ¿Cuántos pueden disponer ustedes para hacer una cartografía? Dame un día, Rodrigo. Al día siguiente hemos hablado. Con 4.000 estudiantes, con todas las subsedes que tenemos en el departamento de Oruro, si el gobierno nos da camioneta, alimentos, en 5 días le hacemos una cartografía. En 5 días. 5 días. Y se la entregamos. Pero ¿cuál es el problema? Bolivianos y bolivianos, escúchenme, ¿cuál es el problema? Que esos 4.000 estudiantes también reportan pues para el decano, para la facultad. Y ahí se ven los números. Y si el día de mañana en la cartografía dicen no, son 7.000 y el número que tienen en la facultad son 9.000, o viceversa, tú estás teniendo un proceso de transparencia que el gobierno hoy día no permite. Porque hay esta gira. Ayer viernes estuvieron en Tarija. Pero te dan información, mire, el INE es esto, esta es la cartografía, estamos tanto de porcentaje. En Oruro dieron la información que el 87% de Oruro, no sé si la ciudad o el departamento ya había sido cubierto, ¿no es cierto? Pero el eje central no está cubierto, está claro. Y aquí viene lo último. Creo que nos mintieron, nos han mentido, nos han engañado. O sea, yo sí que le he seguido a esto porque para mí el censo es central. Olvídense de los políticos, olvídense que yo soy político, como boliviano, es central. Para mi región Tarija es central. Para el contexto de la nueva visión de la patria, para
volver a cuestionar una visión de desarrollo nacional. El censo es fundamental, pero estoy convencido que nos han mentido. Nos dijeron va bien, hubo una reunión con el Consejo Nacional de Autonomías, no, esto todavía falta, vamos a ponerlo para el 2024. Oiga, alcaldes y gobernadores, si ustedes no respaldan un pronto censo, en el 23, evidentemente con todas las garantías que una universidad tiene que dar en función de la academia en respaldo y con otros actores que tienen que dar, pero que tienen que ser técnicos, ahí concuerdo, técnicos, no políticos, técnicos. Lo mío es jochar, pues fregar por lo político para que haya un censo transparente, pero el proceso censal tiene que ser de técnicos, pero que haya contrapartes pues de transparencia. Lo estaban haciendo entre 4 paredes, y ahora han ido a Oruro entre 4 paredes. En Tarija no sé cómo ha ido, pero han hecho una buena decisión, que también fue una propuesta que hicimos en su momento, que ya Santa Cruz tenía. Santa Cruz tiene su INE, su IDE se podría decir, su Instituto Departamental de Estadística, pero Tarija no tiene. Y ahí les propuse, ¿por qué no genera un comité interinstitucional? Y lo han creado. Y el alcalde, tengo entendido, iba a informar junto a otras autoridades qué les han dicho. Ahora el señor Cuellar, rector de la Universidad de Santa Cruz, ha propuesto en vivo, en directo, la explicación del INE. ¿Qué hay que ocultar? ¿Qué hay que ocultar? Ahora, el procedimiento censal es otra cosa. Y podría estar, doctor, con usted con el tema geopolítico, ya, muy bien, geopolítico, ¿cómo fue que dijo? Perdón, que la geopolítica, entiendo en el contexto internacional, ¿no es cierto? Claro, porque Bolivia da lo que es su radiografía, ¿no es cierto? Y eso le interesa al mundo. Como dijo mi abuelita alguna vez, los diablos cuando aparecen y parecen buenos son más peligrosos. Y ahora el INE, que está yendo con una cara de querer consensuar, el censo del consenso le llaman ahora el gobierno. No pues, ese es un diablo muy peligroso. Es muy peligroso, muy peligroso. Conocen el Atlas. Muy bien. Muy bien, gracias, senador Rodrigo Paz. ¿Qué dice don Marcelo Silva en este tema del censo? Es bastante complicado. A ver, es una pena que un tema de tanta importancia se haya reducido a una dicotomía absurda, es decir, lo hacemos el 23 o el 24. Pueden haber razones valederas, yo tengo las mías, indudablemente, sobre el tema de la fecha, pero creo que no es lo trascendental y lo importante. Desgraciadamente politizamos todo y lo volvemos a una lógica de polaridad absolutamente sin sentido. Lo he dicho en este programa, cuando tocamos la elección del defensor del pueblo, les dije, éxitos. No tengo otra cosa más que desear. Porque las condiciones institucionales para realizar la elección del defensor del pueblo no estaban dadas. Creo que Bolivia necesita un acuerdo de magnitud similar a de 1992, que no se preocupe por nombres únicamente, se preocupe por dotarles a las instituciones de independencia, autonomía y las condiciones para realizar las funciones que tienen que realizar. Porque este ejercicio que lo queremos realizar el próximo año con la elección de autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional no puede quedar entrapado ahí. Me imagino que antes de barajar nombres, pobre gente la que presenta su currículum ahí y le están barajando todo, ¿verdad? Se reduce a eso. No. Espero que el 2023, el próximo año, cuando tengamos que afrontar ese proceso de selección, existe un acuerdo político propio que no trate nombres como prioridad. Diga, señores, ahora nos comprometemos al órgano judicial a darle la autonomía y la independencia política para que pueda manejar sus cosas, tal como se hizo en la Corte Nacional Electoral de otrora, ¿verdad? Que nos duró 10, 11 años, ¿verdad? En el sentido de decirle, señores, a ustedes les vamos a confiar padrón electoral, les vamos a confiar el diseño del sistema electoral y demás. Luego se parejaron nombres y se escogieron a los mejores, ¿verdad? Ese es el tema. Se va a hacer el 23 o el 24 el censo, tomando el ejemplo. Hágase el año que se quiera, o si se quiere el 26, éxitos. No estamos discutiendo los bolivianos los temas centrales del censo, y eso me está preocupando. Primer elemento, no estamos discutiendo un ambiente de precenso. Y lo peor todavía, no estamos preparando el ambiente del postcenso, que eso es lo más importante. Sí, pero además importante. ¿Qué es el precenso? Cuando
tú tomas una determinación, y esto es básico en el tema de políticas públicas, donde el actor central es el ciudadano, tienes que tener un proceso de preparación y de socialización que sea realmente importante. ¿Por qué? Al igual que una política pública de salud o una política pública de basura, el ciudadano es el actor principal, va a ser el insumo fundamental que te va a dar la información para que tomes determinaciones. Es eso. No estamos discutiendo el hecho de ¿qué es un censo? ¿Para qué te sirven los hechos? ¿Y cómo puede mejorar, ¿no?, una correcta toma de información tu vida práctica? No, es el 23, el 24, vamos al paro, no es paro, se ha reducido a un escaño más, un escaño menos, algo de más recursos, etc. A eso pareciera que se ha reducido. Por lo tanto, no hay una preparación del ciudadano para decirte, señores, esto es para lo que sirve un censo. Comencemos por eso. No hay. Hagamos en este momento una encuesta en la calle y digamos, ¿para qué le va a servir el censo? ¿En qué va a mejorar su vida el censo? ¿En qué va a cambiar cotidianamente el censo de su vida? Y te van a responder cualquier cosa porque no hay un proceso de socialización que indudablemente esté importante. Segundo elemento, la importancia de tener datos que no sean photoshopeados y que indudablemente partan de una realización y de un trabajo técnico absolutamente transparente, que además sea acompañado por todas las autoridades. He escuchado gobernadores, alcaldes, Dios mío, que dicen, vamos a pedirle en el día del censo que vengan de Santa Cruz a hacerse censar aquí, para que la realidad sea... ¿Eso va a cambiar la realidad? Mi pregunta es esa. Ese ciudadano que va a venir de Santa Cruz ese día a hacerse censar a La Paz, si es que sucediese, al día siguiente o en el vuelo de la noche se va a ir a Santa Cruz nuevamente. Y eso no va a impedir la migración masiva que tiene el departamento de La Paz, la ciudad de La Paz, el municipio de La Paz hacia Santa Cruz. ¿Para qué te sirve photoshopear eso? ¿Para qué te sirve decir como vengan acá, háganse? No. Lo importante es entrar en una lógica de acuerdo de que los datos que nos lance el censo sean lo más transparentes posibles, porque es de utilidad absoluta para luego hacer políticas públicas. ¿Se está tomando eso? No. Se ha politizado al extremo. Y último elemento. ¿De qué te sirve un censo si no vas a tener ya una estrategia de coordinación, de lectura y sobre todo de acuerdo, ¿no?, departamental, municipal, a los datos del censo? O sea, esto es lo más importante. Puedes por ahí sacar la mejor radiografía y los mejores datos. Y lo peor, ¿saben qué puede ser? De que esos datos no te sirvan para nada. Les voy a poner un ejemplo. Cuando se hizo el censo del 2002, ya las perspectivas del Departamento de La Paz eran realmente difíciles. Me acuerdo en ese entonces, era gobernador, si no me equivoco, no me equivoco, era César Cocarico, el gobernador de La Paz, ¿no? Convocó un ejercicio interesantísimo, se llamó el Pacto por la Paz, ¿no? Dijo, señores, aquí están los datos del censo, nos va a ir mal. Las proyecciones de que nos van a ir mal, miren esto, aquí está, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tomar como estrategia departamental, verdad?, para asimilar esos datos. Fracasó al final el Pacto por la Paz, hubo intención de todas las instituciones, todos los partidos ir, etcétera, etcétera, pero al final no se toman las determinaciones. Qué doloroso ver que probablemente 10 años después, 11 o 12 años después, esos datos del censo de 2002 no le hayan servido al Departamento de La Paz o al municipio de La Paz para mejorar sus condiciones de vida. Y es eso, ¿por qué? Porque hemos creído que el censo es una elección que nos da ciertos resultados, y ante esos resultados indudablemente tenemos una acción tomamos una posición absolutamente pasiva. Entonces, no sé si me dejo entender, estamos descuidando estas discusiones, ¿no?, que son realmente importantes.
y que nos van a llevar luego a discusiones mucho más duras, ¿no? Y cuando tengamos el censo económico, que ojalá lo tengamos pronto, nos lleva a poner elementos sobre la mesa que es importantísimo. Es decir, ¿está bien que alguien tenga el 80% de la capacidad de gasto y el otro 20%? Primero. Segundo, ¿en qué gasta ese otro el 80%? Pero también ¿en qué gastan ese otro 20%? Y es que no hemos convertido al modelo autonómico, por ejemplo, en una especie de republiquetas, ¿verdad?, donde uno puede gastar en lo que quiera sin un sistema de planificación nacional. Y eso es lo que preocupa, ¿no? ¿Cómo podemos abordar temas importantes para frenar el tema migratorio y el crecimiento municipal y departamental que vayan más allá de este encasillamiento entre municipios? Franklin mencionaba algo, Rodrigo también lo mencionaba, el conflicto de límites y los problemas que nos trae este tema de Mecapaca, Palca, La Paz, El Alto, ¿no?, etcétera. Hay una solución sencilla y práctica. ¿Saben cómo se llama eso? Metropolización. Así de sencillo. No puede ser que para el municipio de Mecapaca tú tengas la capacidad de construir una casa y ese suelo para Mecapaca sea absolutamente bueno, estable, sólido, y para el municipio de La Paz sea zona de riesgo. Es una locura. Hay temas como el transporte, el tema de basura, que lo estamos viendo, que no son temas municipales, señores, son temas metropolitanos, y en el país hemos trabajado muy poco en el ámbito de las metrópolis, que nos podrían dar soluciones conjuntas a problemas prácticos y cercanos al tema de ciudad. Mi pregunta es, ¿estamos preparando ese ambiente? En resumen, lo que debemos generar los bolivianos es un espacio de transparencia para obtener datos censales que sean de utilidad, pero sobre todo, ¿no?, preparar el ambiente para que esos datos sirvan. Sería desastroso, y va a ser desastroso para muchos municipios, gobernaciones, que aunque tengamos el mejor censo del mundo, esos datos sean inútiles, no sirvan. Porque ¿para qué está destinado un censo? Para poder establecer y planificar políticas públicas que vayan a satisfacer las demandas básicas de la gente. Y eso no se va a preparar únicamente porque un municipio asume determinaciones, solamente una gobernación. Yo sugiero, por ejemplo, ¿no?, a las universidades, ahora que están muy metidas en el tema, que puedan establecer ya estrategias post-censo, ¿no? Se puedan convertir, creo que la universidad, la UNSA de La Paz, puede convertirse en ese centro, ¿no?, que vaya preparando ya el diálogo post-censal del departamento de La Paz, ¿no?, donde participen el departamento, los municipios, ¿verdad?, que sea importante para hacer una lectura y, por supuesto, una aplicación en función de esos resultados del censo. Que sean el 23 y el 24. El 23 pareciera ser una fecha más factible. El 24 podría darles algunos datos electorales que son bien interesantes. Tenemos en vigencia, y Franklin, tú lo sabes bien, la Ley de Organizaciones Políticas, que obliga a los partidos políticos a 8 a 9 meses antes de la realización de los procesos electorales, pasar por procesos de elecciones primarias, donde se tienen que elegir por voto de los militantes a sus candidatos presidencial y vicepresidencial. Sáquenle cuenta, no es necesario hacer mucho. La elección del 25 va a ser en julio, más o menos, julio, agosto, máximo, ¿no? Es decir, que en octubre, noviembre del 2024, tendremos que tener los candidatos presidenciales definidos. Y esos candidatos presidenciales tendrán que hacer por lo menos unos 5 o 6 meses antes campaña, ni siquiera fuera, sino dentro de sus propios partidos, para ser elegidos binomios dentro de sus partidos políticos. Ya tendrán que estar en carrera electoral. Los datos del censo se van a presentar el 2025, cuando esos candidatos estén absolutamente definidos.
¿Y su programa en qué va a quedar? Ese es el tema. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Podría decirse, vamos a despolitizar y demás. Es un problema que se puede discutir. Pero si no damos estas condiciones, ¿no? Incluso haciéndolo el 23, ¿no? No vamos a tener una realidad concreta y mucho menos darle utilidad al censo. A mí lo que me preocupa es de que un ejercicio que se hace cada 10 años, o cerca cada 10 años, tiene que tener una utilidad. Y a veces no trabajamos. Hay que preguntar al Departamento de La Paz, al municipio de La Paz, donde estoy viviendo en este momento, ¿verdad? Si esos datos del censo del 2002 le han generado algún tipo de utilidad y alguna modificación de políticas públicas, departamentales, municipales, para cambiar la realidad. Tengo una pregunta. La Agenda Patriótica 2025. Cuando obtengas los datos del censo, ¿va a variar esa agenda? Son políticas públicas. Ahora lo que tienes que hacer esto es readecuar, cambiar y manejar. Además, claro, 2025. Esa agenda va a estar está ya tambaleando, ¿no? No, porque ya ha expirado. Claro. Ya ha expirado en tiempo. Así es. ¿No? Ya ha expirado en tiempo. Muy bien. Vámonos al último punto de diálogo en Panamericana. Por la premura del tiempo, vamos a pedirles a nuestros invitados especiales del fin de semana, simplemente en tono de reflexión, como lo hemos planteado, 3 minutos, algunos problemas que se van presentando en el departamento del Beni a raíz de algo que muchos dicen podría crecer, el tema de la demanda carretera. Además, se conoce que por lo menos las instituciones como la gobernación están teniendo muchas carencias en el tema económico. ¿Qué dice don Franklin Gutiérrez? No creo que se vaya a agravar. A ver, si vamos a comparar el tema del Beni con Adelcoca, aquí el gobierno ha manejado muy bien. Se ha introducido el gobierno en el tema del Beni. Ha hecho un acta de conciliación, el gobierno ha privilegiado el diálogo, el consenso y la negociación para solucionar los conflictos que se presentan. Con esta política de diálogo implementada por el presidente Arce en el tema de Mapiri, la construcción de un puente y con los pobladores de Canichana en Beni, los cívicos y los transportistas, se ha avanzado en la construcción de la carretera al norte del departamento del Beni. Pues, miren ese tratamiento, ¿no? Para el tema del Beni se ha preparado un buen diálogo, una buena acta de concertación, y es por eso que ya los huelguistas o los que estaban haciendo su huelga a la altura de la vicepresidencia ya se han ido, ¿no? Entonces, el acta firmada por el ministro de Obras Públicas y el gobernador del Beni es Montaño y Unzueta, y el alcalde de San Javier, Guido Caballero, y el comité cívico y otros representantes pues ya han dado la solución. O sea, ¿y dónde más va a haber conflictos? A mi criterio esto ya es un avance, ¿no? Y bueno, yo considero que el gobierno ahí ha trabajado muy bien. Esto. Muy bien. ¿Qué dice usted, don Rodrigo Paz, senador, más allá de que, bueno, se asuman este tipo de acciones que pueden definir o evitar conflictividad, pero el tema de fondo es que mantiene las deficiencias, ¿no? El planteamiento de fondo. En los 3 minutos que tengo, sumándome con conclusión censo, el censo debería ser un factor de unidad para el país, ante lo bueno y lo malo que hay en el país. Debería ser un factor de unidad, y se está utilizando como un factor político, un factor de un censo para un partido, y lo digo así porque lo he seguido, no para el pueblo. Ana María Romero de Campero fue elegida por 2/3, con un presidente que no creo que comulgaran en nada con Ana María, que era Banzer, y sin embargo fue electa por 2/3, y los 2/3 se incluyeron para obligar a la gente a concertar. Y se ha olvidado, este gobierno gobernó bien con 2/3 mientras tuvo 2/3, pero después que le quitaron 2/3, ya 2/3 no. Y eso pasa con el defensor, puede pasar con la Contraloría. O sea, tienes que obligarte. Ceder no es perder, ceder es ganar. Si estás pensando en una democracia profunda y en la patria, si estás pensando en tu partido, pues es otra cosa. Segundo, en el tema del Beni, yo creo que al Beni lo que le falta, y los últimos 20 años, y no vamos a solo dejar a este gobierno solo, pero es que es el gobierno que ha estado casi 20 años, es que no hay un plan para el Beni. El otro día escuché a una diputada decir, ¿el Beni cuándo? Y yo creo que era un reclamo para todo el norte amazónico. O sea, no es un problema solo de carreteras. El Beni tiene un factor estratégico, si lo ven ustedes, geopolítico, geoproductivo, ¿no es cierto? Tiene fronteras con 4 departamentos, Santa Cruz, sobre todo con el eje central, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, y arriba con Pando.
O sea, esa puede ser la nueva Santa Cruz sin quitarle mérito al Beni como Beni, pero por dar un ejemplo, Beni puede ser fácilmente la nueva Santa Cruz. Así como hay la chiquitanía cruceña, hay los mojos benianos, la zona de mojos, ¿no es cierto?, que es gigantesca y que es una conectividad directa del Beni con todo el mundo del occidente. Este mundo del occidente que tiene recurso humano que se está yendo para otros lados, está yendo para Santa Cruz. O tú puedes generar una relación de salida porque el Beni necesita salir, y no hay salida por Perú, no hay salida por Brasil, tienes que salir por el occidente. Y tienes al Alto y La Paz. Para La Paz debería ser estratégico defender esta decisión de cómo potencias el Beni. O sea, debe construirse una agenda beniana. Tiene la salida con Brasil, con el Itenes y el Mamoré. O sea, es realmente, geopolíticamente hablando y geoproductivamente hablando, estratégico para el país. Entonces, y ya le han roto el espinazo a la parte andina, Cotapata, Santa Bárbara, ya partió lo más complicado. Ahora bien, supuestamente debería ser bajo una agenda de desarrollo. Entonces, hablar del Beni solo de un puente me da la impresión que no hay y no se ha establecido una agenda nacional. Concuerdo de que este conflicto se lo ha tratado bien. O sea, se lo ha, por lo menos por ahora, se lo ha aplacado. Pero el problema de fondo, y que cuando salió el gobernador del Beni, muy cercano al gobierno nacional, dijo, oiga, yo ya no puedo. O sea, ya no puedo con esta gobernación, no puedo con la falta de recursos, no puedo con la capacidad de generar una visión de desarrollo productivo, necesito la cooperación del gobierno nacional. Y le preguntó, oiga, ¿hay agenda? Y el gobierno dice, ¿qué problema tienes? Un puente, la carretera, te resuelvo eso, pero la agenda hablamos más adelante. No hay agenda, no hay agenda. Porque, y culmino con los segundos que me quedan, yo creo que el gobierno ha puesto una prioridad en el Alto, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que está bien, es el eje, es el cuerpo, es la parte troncal, pero lo demás es periferia. Lo siento como tarijeño, es periferia. Oruro se siente periferia, Potosí, Chuquisaca se siente periferia. Nosotros nos sentimos periferia, más nos llaman para el final, oiga, hay tal decisión. Claro, somos el 4% de la patria, pero con los hidrocarburos, oiga, que le hemos puesto el pecho y el hombro a la patria. Pero nos sentimos periferia, y el eje central tiene otro tipo de resolución y atención del gobierno. Entonces yo creo que el gobierno tiene que generar agendas para cada una de estas regiones, en este caso el Beni, un saludo a todo el pueblo beniano. Y algo que quería reafirmar sobre Santa Cruz y el censo. Santa Cruz no se ha equivocado. El pueblo que lucha por la verdad y sus derechos para después compaginar con el resto de la patria para salir adelante con verdad censal, como has indicado, Marcelo, no se equivoca. Y Camacho no va a retroceder, no va a voltear el ¿cómo se llama?, el decreto ni las leyes. El pueblo lo va a hacer como hizo con la 1386, si siente que lo tiene que hacer. Para eso tiene que haber un debate y la alerta para que el pueblo se informe de estos procesos. Muy bien, muchas gracias, don Rodrigo Paz. Para finalizar este punto y también el programa, don Marcelo Silva. Bueno, en temas absolutamente logísticos de guerra, el tema con el Beni es de que todo es por fuerza aérea, ¿no? El gran problema es de que territorialmente el Beni está desconectado, pues es el gran tema, ¿no? O sea, si uno quiere tener una transitabilidad por el Beni, que seguramente acá los presentes lo hemos intentado algún momento por tierra, es tierra y río, y eso te demora un tiempo. O sea, lo más práctico es ir por arriba, ¿no? Y para el Beni, en este momento se ha convertido el norte en una prioridad, ¿no?, de integración, ¿no? Hay municipios que ya han crecido muchísimo y que necesitan indudable un proceso de conectividad. El ministro Montaño ha ido muy rápidamente, ¿no? La ABC se ha puesto muy activa en el tema y se ha llegado a un acuerdo, y no creo que vaya más allá, ¿no?, en el tema. Pero, insisto, y volvemos al tema del censo con el mismo tema del Beni, ¿cuánto te puede ayudar esta verdad censal, ¿no?, para realmente no convertirte en una periferia, ¿no? Rodrigo, es algo importante lo que la Asociación de Municipios de Bolivia ha anunciado. Johnny Terceros hace semanas ha hecho público ese informe y esa proyección, que a mí me parece un poco exagerada. Pero de aquí a los próximos 10 años, Santa Cruz se puede convertir, y está para convertirse, en la mega capital de Bolivia. Igual que Lima en el Perú, igual que Santiago en Chile. Y esta idea que hoy día tenemos del eje troncal va a ir desapareciendo poco a poco. Santa Cruz puede llegar a tener en los próximos 10 años el 45-50% de la población del país, ¿no? Eso es algo tremendo. Y el 35% restante, según estos estudios, ¿no?,
se lo van a dividir La Paz, Cochabamba y el Alto. Y hay un 10-15% de población que se va a quedar distribuida en los demás departamentos. ¿Cómo enfrentas esta realidad? ¿Photoshopeando un censo? No. ¿Luchando por escaños? Aunque sea un censo sensual. Exactamente. Por muy sensual, no va a pasar nada. Ni por photoshopeo, ni por buscar solamente escaños, ni réditos económicos pasajeros. Necesitas una transparencia en esos datos que te garanticen esta realidad y cambiar esta realidad. Entre ellas, por supuesto, la del Beni. Muy bien, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana. Al abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez, al senador tarijeño Rodrigo Paz y también al politólogo Marcelo Silva. A nombre de la dirección de Panamericana y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.